Hola mis niños, nuestro contenido de esta semana corresponde a soluciones. Soy tu profesora Fanny Mendoza y vamos a ver nuestra clase número 5. Damos inicio entonces. Bien, damos inicio conociendo el término de solución. Las soluciones son mezclas físicamente homogéneas. Están formadas por dos o más sustancias. Este sistema, además de monofásico, es ópticamente activo. Los invito a que investiguen cada una de las terminologías que no conozcan. Por ejemplo, la palabra homogénea, la palabra monofásico y ópticamente activo. Muy bien, veamos cómo está conformada entonces una solución. Está conformada tanto por soluto como por solvente. ¿Pero qué es el soluto? El soluto es la sustancia que por lo general se encuentra en menor proporción dentro de la disolución. ¿Y entonces qué es el solvente? Solvente viene siendo la sustancia que se encuentra en mayor proporción en la disolución. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Ok, vamos a dar inicio a conocer el procedimiento que se utiliza para preparar una solución. Vamos a utilizar para ello, a nivel de laboratorio, lo que se conoce como una balanza granataria. Esta balanza es de 3 brazos que me van a permitir tener 3 escalas diferentes. Sobre el platillo coloco el vidrio reloj o la cápsula de Petri, donde voy a adicionar toda la sustancia que voy a pesar, la cantidad que yo desee. Una vez que yo haya pesado mi cantidad, anotado y leída a través del fiel, yo voy a colocar esa sustancia la voy a colocar dentro de un envase. Aquí tenemos, la adiciono acá y una vez que esa sustancia esté totalmente dentro de este envase, teniendo el cuidado de no derramarla, procedo a vertir el líquido o solvente dentro de la solución. Entonces, esta pequeña porción que está acá es el soluto y esto que voy a adicionar es el solvente. ¿Ok? Hay otra forma de adicionar el solvente en una solución y eso es a través de esta técnica directamente. Fíjense la forma en que se adiciona acá. Y la otra fórmula, aparte de las que yo le coloco con el embudo, es a través de este proceso de trasvasar. Es decir, él se coloca sobre la parte, el sobresaliente que tienen los vasos precipitados, se le coloca la varilla de vidrio y se deja desplazar el líquido colocado sobre la pared del otro recipiente. En este caso es un vaso precipitado o beaker y en este caso tenemos que es un balón aforado. Muy bien, una vez que nosotros hayamos vertido el solvente dentro del envase que necesitamos, en este caso para preparar una solución se utiliza un balón aforado, entonces vamos a adicionar la cantidad completamente de agua hasta la línea de aforo. Aquí coloqué la línea de aforo un poco más exagerada para que la puedan apreciar con mayor facilidad. Sin embargo, hay que tener unas precauciones debidas en el momento de determinar exactamente el volumen. Aquí tenemos varios meniscos. Depende el menisco del tipo de líquido con el que se esté trabajando. Hay meniscos cóncavos, que es los más comunes observados por nosotros, y los meniscos convexos que tienen la forma contraria. Yo particularmente los defino como carita alegre y carita triste. Bien, ahora, nuestro nivel, nuestra capacidad de poder observar para realizar una lectura correcta debe estar totalmente alineada con el menisco. O nos debemos agachar, no podemos subirla y colocar el envase en el aire de manera que la lectura de esto nos va a arrojar un error gravísimo. Entonces colocamos lo más preciso posible, nosotros nos colocamos a la altura para poder hacer la lectura correcta. De aquí, de este extremo hacia la parte inferior sería una lectura incorrecta, es decir, leerlo por acá arriba. Lo correcto es leer a partir de aquí. Si aquí tengo mi escala, las lineecitas que tienen siempre los envases, debe estar totalmente por debajo de la línea. ¿Okay? En este caso, la manera correcta, en el caso del menisco convexo, la manera correcta de hacer la lectura es en la parte superior y no en la inferior, como en el caso del menisco convexo. Cóncavo, perdón. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una preparación para que la lectura sea la determinada y
me ayudará a tener una mayor precisión en mi preparación de mi solución. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí vamos a ver lo que son las unidades de concentración utilizadas más comunes. Están las unidades cualitativas y las unidades cuantitativas. Veamos de qué se trata cada una. Iniciemos con las cualitativas. Entre las cualitativas se encuentran las clasificadas según la proporción del soluto y del solvente y la cantidad de soluto presente en la solución. Veamos. En cuanto a la proporción de soluto y solvente, se pueden clasificar como una solución diluida o como una solución concentrada. Y en cuanto a la cantidad de soluto, se clasifica según una solución insaturada, saturada y sobresaturada. Esta es la terminología que nosotros vamos a utilizar de ahora en adelante y sobre todo en este contenido. Ahora, en cuanto a las cuantitativas, se puede decir que esta concentración se clasifica en partes por millón, físicas, porcentuales y químicas. Veamos la que le sigue, que es las partes por millón. ppm son conocidas como la cantidad que hay de soluto en unas partes por millón. ¿Bien? Y en cuanto a las físicas porcentuales, son 3. Se clasifica como porcentaje masa-masa, que es la cantidad de masa de soluto que está presente en una masa de una solución al 100%. Igualmente para porcentaje MB, masa de soluto en un volumen de solución, y porcentaje volumen de soluto entre un volumen de la solución. Recuerden que estos porcentajes siempre están en base a 100. Ahora, entre las cualitativas químicas específicamente se encuentran varias, en este caso 4. La molaridad, representada con su letra M mayúscula, normalidad con su letra N mayúscula, molalidad muy parecida, fíjense que se diferencian en que este es R y este es L, y que su simbología está representada a través de una letra M minúscula. Por último tenemos a la fracción molar. La fracción molar está representada a través de una X. Muy bien, continuamos. Continuamos definiendo un poco más, adentrándonos en lo que es una solución saturada. Una solución saturada contiene la cantidad exacta de soluto disuelto que una solución pueda disolver. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente cuando nosotros compramos preparados sobres, bien sea de refresco, para preparar Nestí, para preparar cualquier marca comercial, inclusive hasta las sopas, ¿ok? Esos caldos que vienen en sobrecito, ellos vienen con unas indicaciones. Esas indicaciones nos van a decir que este sobre lo va a diluir en tanto volumen, en 1 litro, 2 litros, etc. Ellos tienen un volumen determinado. Esta es la cantidad exacta que ese sobre, que el contenido de ese sobre se puede disolver allí. Ahora bien, esto es la definición en cuanto a las soluciones saturadas, es la cantidad exacta. ¿Qué pasa si yo de ese sobre no le agrego todo el sobre? Yo lo quiero rendir, como decimos acá en Venezuela, lo quiero aprovechar al máximo, pero yo de ese sobre voy a utilizar nada más la mitad, pero le voy a colocar la misma cantidad de agua. Eso es lo que se conoce como una solución insaturada. Contiene menos soluto disuelto que una solución saturada. Es decir, voy a agregar, en vez de agregar 2, que es lo que me indicaba la preparación de la solución, yo voy a agregar solamente 1 en la misma cantidad de líquido que utilicé para la solución saturada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí me gustaría tomarme mi jugo un poco más concentrado? Eso se determina como una solución sobresaturada, es decir, que no le agrego 2 la cantidad exacta, lo que me indica el sobre, sino que le voy a adicionar más. Eso se puede definir entonces como aquella que contiene más soluto disuelto que una solución saturada. Es el mismo volumen del solvente que voy a utilizar, pero voy a utilizar mayor cantidad de soluto. Por tanto, les presento entonces una solución insaturada, saturada y sobresaturada.
¿Cómo les gusta a ustedes los jugos? Bien, ahora veamos lo que consiste en un proceso de disolución. Disolución es la incorporación del solvente y el soluto. Fíjense que aquí lo vamos a representar solvente, lo vamos a abreviar con STE y soluto con STO para dar lugar a una solución. Esto va a ocurrir mediante un proceso bien sea químico o físico. Estos procesos entonces son conocidos como dilución física y dilución química. Veamos qué es una disolución física. Esta disolución física es aquella que ocurre cuando la incorporación de soluto y solvente se llevan a cabo por fuerzas de atracción intermoleculares, que es lo que me permite mantener los enlaces en las moléculas, como los puentes de hidrógeno o dipolo-dipolo. ¿Okay? Estos son unas fuerzas que se conocen para mantener unidas las moléculas. Si el solvente es agua, el proceso se denomina hidratación. Ahora veamos qué ocurre con una disolución química. En este tipo de disolución se llevan a cabo cuando hay una transformación de las sustancias involucradas, es decir, entre el soluto y el solvente, dando origen a nuevas sustancias. Es decir, vamos a obtener una formación de nuevas sustancias. Esto es entonces la diferencia entre un proceso de disolución cuando es físico y cuando es químico. Damos paso a la clasificación. Según sus propiedades, las soluciones se clasifican en constitutivas y coligativas. Estas son distintas a las del solvente puro y las diferencias existentes entre ambas van a depender de la naturaleza del soluto y de la concentración. Entre las constitutivas son aquellas que van a depender de la naturaleza del soluto y del solvente. Y en menor proporción van a depender de la concentración. Veamos entonces un ejemplo para ello. Aquí tenemos como primer ejemplo el índice de refracción. Este índice de refracción lo podemos observar a menudo en las piscinas. Cómo se desvía la luz a medida que avanzamos en profundidad. También otro de los ejemplos que me va a señalar esta naturaleza de las propiedades constitutivas va a ser la viscosidad de la solución, así como también la densidad. Fíjense, a menor densidad, que va a depender mucho de la materia constituida en ella. Y por último tenemos la conductividad eléctrica que posea dicha solución. Ahora evaluemos las coligativas. Entre las coligativas podemos decir que van a depender únicamente del número de partículas presentes en la solución, es decir, las partículas acá. En función de ellas, veamos nuestro primer ejemplo, que va a depender del descenso del punto de congelación. Ya sabemos lo que significa el punto de congelación. Cada materia de la tabla periódica, cada elemento de la tabla periódica tiene un punto de congelación propio, característico. También podemos señalar como otro ejemplo el descenso de la presión de vapor, otra de las clasificaciones presentes en esta propiedad coligativa. También tenemos la presión osmótica, ¿okay? Generalmente se utiliza una membrana permeable entre ellas y el paso de un lado al otro a través de la membrana es lo que me va a permitir esta presión, así como entonces el ascenso del punto de ebullición, y ya lo hemos conocido anteriormente. Sigamos con nuestra clase. Veamos ahora los factores que determinan la solubilidad. En principio tenemos la naturaleza del soluto y del solvente. Lo semejante disuelve a lo semejante. Esta es una reglita que te debes aprender. Es decir, la solubilidad es mayor entre sustancias cuyas moléculas sean análogas, eléctricas y estructuralmente. Otro factor sería la temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad, por lo que es frecuente usar el efecto de la temperatura para obtener soluciones sobresaturadas. Y tenemos como tercer factor la misma solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de un soluto, STO, que puede disolverse en una cantidad A de un solvente a una temperatura determinada. Se le denomina
solubilidad. Por lo general, la solubilidad varía con la temperatura. En la mayoría de las sustancias, un incremento de la temperatura va a causar un aumento de la solubilidad. Así que fíjense la interrelación que tienen ambas. Culminamos nuestra clase estudiando los dos factores más que determinan la solubilidad. En este caso tenemos el estado de subdivisión. Este factor es de real importancia en la disolución de sustancias sólidas en solventes líquidos, por lo que mientras más dividido se encuentra el sólido, mayor superficie estará en contacto con las moléculas tanto del soluto como del solvente. Fíjense, tenemos acá en esta figura, en esta imagen, un soluto que viene a estar representado por el color azul con los circulitos amarillos, y el solvente viene a estar representado con esta molécula que está acá. Esta vendría siendo la molécula del agua, H2O. La H serían los circulitos blancos y el azul vendría siendo el oxígeno. Esta es una representación geométrica de la molécula del agua. Ella está dispersa en todo lo que es el líquido azul. Fíjense que acá me dice que es sin disolver, por lo tanto, añadí, por ejemplo, azúcar a un vaso y no la he disuelto. En el momento en que yo agito o utilizo una cucharilla, en el caso de química utilizamos, una varilla de vidrio, en lo que yo disuelvo y agito para tratar de facilitar la disolución, lo que estoy haciendo es que estoy tratando de que haya mayor superficie de contacto tanto en el soluto y en el solvente. Y eso es lo que me va a facilitar a mí la disolución de dicha muestra. Además del estado de subdivisión, se encuentra lo que es la presión. La presión no afecta en demasía la solubilidad de los sólidos y los líquidos, pero tiene un efecto determinante en la solubilidad de los gases. Un aumento de la presión produce un aumento de la solubilidad de los gases en los líquidos. Si un sólido, por ejemplo, es insoluble en agua, no se va a disolver aunque se aumente bruscamente la presión ejercida sobre él. La solubilidad de los gases, a diferencia que están disueltos en líquidos, es diferente de la que poseen los sólidos. La solubilidad de un gas en agua me va a aumentar con la presión que se ejerce sobre ese mismo gas. Si la presión disminuye, la solubilidad disminuye también, así que por lo tanto podría decirse que es proporcional. Se dice que la solubilidad ciertamente entonces viene siendo proporcional. Ahora, ¿qué ocurre cuando se destapa una botella de refresco? Imagínenselo, destapando en este momento una botella de refresco. ¿Qué pasa? Suben las burbujas correctamente, suben las burbujas hacia la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se destapa esta botella, la superficie del líquido se reduce y cierta cantidad de burbujas de dióxido de carbono suben a esta superficie. La disminución de la presión permite que ese CO2 salga de la disolución. En relación con la temperatura, los gases que están disueltos se comportan de forma inversa como lo hacen los sólidos. La solubilidad de un gas en agua decrece a medida que aumenta la temperatura. Esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Esto significa que la solubilidad y la temperatura son inversamente proporcionales. ¿Ok? Todo lo contrario que lo anterior. Los gases disueltos en agua potable, por ejemplo el oxígeno, el cloro, el nitrógeno, son las pequeñas burbujas que aparecen cuando el líquido se calienta y aún no llega el punto de ebullición. Cuando el agua hierve queda totalmente desgasificada, por lo cual su sabor es distinto del que posee el agua sin hervir. Por ello, se recomienda airear esta agua antes de beberla. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos problemas de agua. Si no conseguí agua potable y tengo la costumbre de hervir el agua y la dejo reposar, vamos a observar que en esa agua al fondo se va a formar un precipitado. Y si yo pruebo parte de la superficie del agua, el sabor va a ser totalmente diferente. Entonces ya yo sé que ese sabor se difiere a que el agua ha sido desgasificada. Muy bien. Con este último factor de la presión terminamos nuestra clase, damos por concluida nuestra clase y
recuerden repasarla. Entonces, mis niños, los dejo, no sin antes que reflexionemos un poco acerca de este pensamiento de Albert Einstein. Cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo. Los invito a que accedan a estas páginas para que puedan deleitarse con todos estos pensamientos maravillosos que nos ayudan y nos inculcan mucha más cultura. Nos vemos hasta la próxima clase del miércoles. Feliz día, mis niños.